aproximadamente media hora de acción de protesta, los trabajadores de Naval Gijón se disolvieron sin que se produjeran incidentes dignos de mención, salvo el monumental atasco que se produjo en toda la zona. En que se logra firmar un acuerdo para la construcción de buques, los dueños de Naval Gijón afirman que van a enviar temporalmente al paro a toda la plantilla. En el Principado se respira indignación. El expediente de regulación de empleo solicitado por la empresa para los trabajadores de Naval Gijón ha causado sorpresa en el gobierno asturiano, que no comprende cómo puede hacerse esa solicitud justo cuando, gracias a las tareas intermediarias del propio gobierno, se ha conseguido firmar un preacuerdo de carga de trabajo para el astillero con Isleña de Navegación. Resulta sorprendente que por parte de la dirección de la empresa se haya presentado un expediente de regulación de empleo para toda la plantilla cuando acaba de firmar y debería conocer este precontrato o este preacuerdo. Con un preacuerdo firmado, un proyecto de construcción casi finalizado, solventados los avales financieros, obtenida subvención de tipos de interés por parte del Principado para la financiación, negociadas las ayudas de modernización del astillero para poder ejecutar ese tipo de barcos, es comprensible que el consejero de Industria pasara de la sorpresa a la indignación. Supongo que mañana en la reunión nos tendrá que explicar la empresa en qué se basa para hacer ese tipo de petición de regulación de empleo para toda la plantilla, cuando se puede entender que en el plazo de 2 meses máximo, quizás 3, se pudiera empezar la construcción de estos barcos, que ha sido el motivo por el que hemos hecho mayor esfuerzo en la consecución de este preacuerdo. Y que luego pasara de la indignación a la crítica, aún poniendo a salvo la voluntad de los accionistas en continuar con la actividad de la empresa. Los accionistas sí están demostrando que tienen voluntad de seguir. Otro problema es el funcionamiento de la gestión de la empresa, y en ese sentido pues lo trasladaremos mañana, ¿no? Pero en cualquier caso yo confío en la voluntad y lo que sí se demuestra es que no tienen un buen proyecto comercial para ese astillero, por lo que yo estoy detectando en los últimos meses, porque si es la propia administración la que tiene que y consigue, si la propia administración busca y consigue, debería ser mucho más fácil para unos profesionales y que tienen que vivir de eso el conseguir esos pedidos. El consejero finalizó informando que el pedido de 30 pesqueros para Mozambique podría cristalizar muy pronto y que continúan gestiones con armadores de Uruguay y Marruecos para otros pedidos. Cuatro heridos leves y uno de consideración, todos ellos empleados del astillero. Ha sido el balance final de los enfrentamientos entre los trabajadores de Naval Gijón y la policía. Los empleados del astillero iniciaron su manifestación de hoy dirigiéndose hacia los juzgados. Allí dispusieron rapidísimamente una espectacular barricada de neumáticos ardientes. Ponte por el otro lado, por el otro lado. Me encanta cómo está ahí la chirimola esta, que no se oiga por ahí, ¿eh? La policía vigilaba estrechamente a los manifestantes mientras estos continuaban disponiendo pequeñas barricadas utilizando materiales de obra e incluso bloqueaban el tráfico inmovilizando autobuses. La carga policial se produjo finalmente cuando los trabajadores obligaron a un empleado de contenor a vaciar el cargamento de su camión en la calzada, extendiéndose los incidentes por buena parte del centro urbano. Por último, y cuando parecía que los incidentes habían terminado, un coche comenzó a arder en la calle Marqués de San Esteban. Allí, a pesar del fuerte contingente policial desplazado, no se produjeron incidentes hasta la llegada de los bomberos. ¿Sabe el rollo? No, hombre, algún sitio, alguna vez... Han llevado a cabo sus acciones de protesta contra las propuestas de la empresa para el convenio en la factoría de Porcello. En torno a las 8 de la mañana, los empleados de la firma nipona cortaban el tráfico en la carretera de Oviedo, provocando importantes retenciones. Unas horas más tarde, las protestas se dirigían directamente contra la marca japonesa y sus instalaciones. Parte de la plantilla disponía una barricada de neumáticos ardientes junto a la valla de la factoría.
Pasado mañana jueves, los trabajadores de Suzuki volverán a ir a la huelga, cumpliendo así el cuarto y último día de huelga de los previstos por el momento. Muy bien. Justo acabamos de marcar el. Una semana más fue la inmovilización de un autobús de Emtusa el detonante que provocó los enfrentamientos. ¿Estás grabando? Sí, sí. Cuidado que vienen piedras por aquí también, ¿eh? Vale, cuidado. Durante aproximadamente media hora, policía y manifestantes se dispersaron por el centro de Gijón, produciéndose pequeñas escaramuzas que arrojaron un balance final de 3 heridos entre los trabajadores y algún transeúnte contusionado. Tras quemar una de las unidades de conexión telefónica en el exterior de la fábrica. Además, en este cuarto día de huelga, la factoría sufrió otros daños en la valla que la rodea y en la caseta de recepción. La primera fue derribada y quemada la segunda. La dirección de Suzuki estudia la posibilidad de presentar denuncias ante estos hechos que suponen la mayor radicalización de las protestas contra las medidas que la empresa propone para el convenio. Un punto supone la mayor diferencia entre comité de empresa y dirección, la formación de equipos de trabajo. Mañana se reunirá el comité de empresa y el lunes tendrá lugar una asamblea de trabajadores. Sí, hay voluntad. ¿Voluntad por parte de quién? Por parte de la empresa, por parte de la empresa y las administraciones, claro, por supuesto por parte de ERPO. El último de los 3 comités convocantes era el de la empresa Reductores Alaro, para los que el mantenimiento del empleo es sin discusión lo primordial. Fundamentalmente y en primer lugar el interés de los trabajadores que tienen por defender sus puestos de trabajo. En la manifestación estuvieron presentes representantes de otros colectivos como los bomberos o estudiantes de enseñanzas medias, así como integrantes de sindicatos y partidos políticos. Como les decíamos, los trabajadores de Naval Gijón han dirigido hoy sus protestas contra Duro Felguera. Estos han hecho arder una barricada y un coche a las puertas del taller. El viento bien para aquí, ¿eh? Hay que meter una rueda. ¡Entrar, que ¡venga! ¿Dónde está el camión? Los trabajadores de Naval Gijón abandonaron hoy su línea habitual de movilización y comenzaron sus protestas a la puerta de las instalaciones de calderería pesada de Duro Felguera, el Tallerón. Tras disponer allí una barricada de neumáticos y prender fuego a un coche, volvieron al astillero para en sus inmediaciones rociar con gasolina otro cúmulo de ruedas y encenderlas apresuradamente ante la llegada de la policía. A partir de ese momento, los trabajadores, bien parapetados en el interior del astillero en ocasiones y saliendo al exterior de Naval Gijón en otras, respondieron contundentemente, como es habitual, a las pelotas de goma y abundantes botes de humo que desde distintas posiciones arrojaban las fuerzas de la policía. En torno a las 12:15 de la mañana finalizaron los enfrentamientos en los que una semana más, y ya no se sabe cuántas van, la más perjudicada fue la marquesina de parada de autobús situada enfrente del astillero. Sin embargo, los empleados del astillero, lejos de amedrentarse, se atrincheraron en el interior de Naval. La pequeña batalla campal que siguió reunió todos los componentes de los enfrentamientos policía-trabajadores.
Los trabajadores de Naval Gijón han protagonizado hoy nuevos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Esta mañana, efectivos de las fuerzas antidisturbios se situaron frente al astillero antes de que finalizara la asamblea que los empleados de Naval mantienen cada jueves. En el mismo instante en que la reunión finalizaba, la policía advirtió a los operarios del astillero que no salieran formando grupos. No vayas a estar abajo, a tomar por Lo tengo, tío, lo tengo. Al quedar bloqueadas las salidas por las fuerzas de seguridad, los trabajadores de Naval Gijón se atrincheraron en el interior, produciéndose desde ese momento un duro enfrentamiento. Los trabajadores de Naval Gijón se encuentran atrincherados en las instalaciones del astillero desde hace aproximadamente 40 minutos. Hoy la policía impidió la habitual manifestación de los jueves, lo cual provocó que desde el primer momento hubiera duros enfrentamientos con gases, piezas metálicas, pelotas de goma y todos los ingredientes de un enfrentamiento entre policía y trabajadores de Naval Gijón. Los efectivos antidisturbios lanzaron durante más de una hora numerosos botes de gases al interior del astillero. Por su parte, los empleados del astillero gijonés, bien pertrechados, respondieron con cohetes, gomeros, tornillos, objetos metálicos y otros objetos contundentes que lanzaban desde diversos puntos del interior de las instalaciones. Movilizaciones. Parece que la empresa y los trabajadores de la factoría de Suzuki en el polígono industrial de Porcello no acaban de acercar posturas respecto a la negociación del convenio colectivo. Los sindicatos insisten en el esfuerzo realizado hasta ahora por los trabajadores al aceptar la reciente reducción de plantilla, tras la que la empresa procedió a la contratación de personal eventual, y critican la falta de claridad de la dirección, que no acaba de definir su postura ante los representantes sindicales para negociar las condiciones del convenio colectivo. Por ello, y si la huelga de estos días no fructifica, los trabajadores ya han decidido convocar al menos 6 nuevas jornadas de paro para el mes de mayo. Fuentes sindicales han afirmado que la empresa procederá la semana que viene a contratar trabajadores temporales para subsanar la pérdida de producción que está suponiendo las jornadas de paro. Cada día sin trabajar equivale a 140 motos menos para los stocks de la factoría de Suzuki, por lo que la empresa japonesa intentará aumentar la producción de las próximas semanas, situándola en 220 o 240 vehículos. Un coche ardiendo ante la oficina de Duro Felguera y basura desparramada por el suelo ha sido el balance de la jornada. Los trabajadores de Naval Gijón han cumplido con su cita de cada jueves, hoy con un toque distinto, ya que coincidieron en la calle y en la casa sindical con los empleados de Musa, que hoy siguen de huelga. Antes de salir a la calle, el comité de empresa informó a los trabajadores de las nuevas medidas de presión que piensan adoptar de cara a las elecciones. Así, desde la próxima semana, los trabajadores se reunirán en asamblea también los martes, para salir después a la calle de forma pacífica. La intención es hacer su particular campaña e informar a los ciudadanos distribuyendo ozabillas, pegando carteles de la situación que vive el astillero. Con esta doble cita semanal, los trabajadores de Naval Gijón pretenden hacerse oír, que las autoridades no se desentiendan de su problema y que los accionistas Duro Felguera y la familia Orejas garanticen obra concreta y solución global para el astillero gijonés. Para el futuro del astillero es fundamental encontrar financiación ya, tal como nos comentaba Belarmino Barrio del comité de empresa. Falla la financiación, los trabajadores del astillero lo tenemos muy mal, porque entonces estaríamos abocados al cierre. Y no tenemos nada de nada de nada, y lo que necesitamos en estos momentos los trabajadores es contratación. Tras la asamblea comenzó inmediatamente la movilización con una carga de la policía contra los trabajadores que se encontraban en las inmediaciones de la casa sindical y que le respondieron con piedras e insultos. Los trabajadores se disolvieron y en pequeños grupos cortaron el tráfico tirando vallas y volcando contenedores, hoy cargados de basura por la huelga que mantiene el Servicio Municipal de Limpieza. Las acciones de los trabajadores fueron seguidas en todo momento por la policía, que en alguna ocasión trató de parar a los manifestantes disparando pelotas de goma.
La nota más destacada fue la quema de 2 coches en las inmediaciones de la calle Marqués de San Esteban. El primero en arder fue colocado por los manifestantes frente a la puerta de las oficinas de uno de los accionistas mayoritarios de Navalgijón, Duro Felguera, y el otro en la calle Blanca de los Ríos, muy cerca de la Plaza del Carmen. Los incendios fueron apagados por el cuerpo de bomberos y despertaron la atención de gran cantidad de público que se congregó junto a las zonas afectadas. Y de Naval a otro conflicto, el de Suzuki. La falta de acuerdo entre la dirección y los sindicatos ha llevado a los trabajadores a convocar nuevas jornadas de paro. Estos han colocado varias barricadas alrededor de la fábrica de Porcello. Nueva jornada de huelga en la factoría de Suzuki. Los trabajadores secundaron el último día de un paro que se ha mantenido durante 3 días de forma ininterrumpida y con el que se buscaba presionar a la empresa para llegar a un acuerdo sobre los puntos de conflicto, la subida salarial y la posible aplicación del trabajo en equipo en el sistema de producción de la fábrica. El comité de empresa sigue esperando de la dirección de Suzuki una conversación que no llega y que ha motivado la decisión de convocar nuevos paros para la próxima semana, además de los 5 días de huelga que ya estaban previstos para el mes de mayo. La jornada de hoy ha venido acompañada de distintas movilizaciones por parte de los trabajadores. A primera hora de la mañana, la empresa quedó incomunicada telefónicamente como consecuencia de varias barricadas que fueron colocadas en las cercanías de la fábrica y en las que también se vio afectado el portón de entrada. Ha sido el balance de un nuevo jueves de enfrentamientos. Pasadas las 11:30 de la mañana, los trabajadores del astillero gijonés han comenzado sus movilizaciones tirando contenedores de basura y cortando el tráfico en la entrada de la autopista y en otras calles, como la avenida de Portugal y Majos Blistad. Frente a los jardines de Juan Álvar González, han prendido fuego a un coche y ha sido entonces cuando ha comenzado la carga policial para dispersar a los manifestantes. Fue también entonces cuando se produjo la detención del trabajador que ven sus imágenes en las inmediaciones del Mercado del Sur. Este trabajador fue trasladado a comisaría donde tras prestar declaración fue puesto en libertad y mañana habrá de acudir nuevamente a los juzgados de la ciudad para volver a declarar. Además de esta detención, 2 trabajadores del astillero fueron identificados por policías secretos vestidos de paisano. El siguiente punto de conflicto fue en la calle Pedro Duro, junto a la iglesia de San José, donde se instaló una barricada de neumáticos que causó importantes trastornos en la circulación de vehículos. Poco después, un grupo de trabajadores se trasladó a la salida de la autopista de la calle Carlos Marx, donde nuevamente se prendió fuego a un coche. El último punto de enfrentamientos fue la casa sindical. Allí, después de que un grupo de trabajadores cortara de nuevo el tráfico a la entrada de la autopista, la policía cargó y se produjeron enfrentamientos entre los trabajadores que se encontraban en el interior de la casa sindical y los antidisturbios que utilizaron pelotas de goma y botes de humo para tratar de reducir a los trabajadores. Han adquirido hoy una especial virulencia. Durante uno de los actos de protesta, la policía detuvo a uno de los manifestantes. ¡Vienen detrás de ti, cuidado! ¡Quítese de aquí! ¡Sepa fuera! ¡Venga! Tranquilo. ¡No, Alejandro, izquierda! ¡Fuera! ¡Venga, salta! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sigue, sigue! ¿Tanto grabar, meteros ahí, joder, no dejar que ir, no! La detención se produjo en uno de los 3 momentos bien diferenciados de la acción de protesta del día de hoy, la disposición de una barricada. Ya viene, Alejandro, ¿eh? ¡Ya viene! Viene la policía. La siguiente columna de humo tuvo su punto de partida en la calle Corrida. Lo que no sabemos si tiene gasolina, ¿eh? A partir de ese momento, los choques entre policía y trabajadores, donde se atrincheraron los empleados del astillero. Ahí van, ahí van. Ya. Guapa. Hay uno arriba, ¿eh? Sí, ya lo veo. Esta es guapa, esta. El
trabajador detenido fue puesto en libertad unas horas de cal, aunque a pesar de sus esfuerzos no consiguieron entrar. Cuidado, pégate. Pero la que te falta la... La policía llevó a cabo el más estricto control habido hasta la fecha de los trabajadores de Naval Gijón ante la ya obligada manifestación de los jueves. Finalizada la asamblea de los empleados del astillero, los antidisturbios impidieron la disposición de una barricada ante la misma puerta de la casa sindical, comenzando así los enfrentamientos. ¡Quieto, quieto! Una semana más la policía se empleó con dureza, no solo a la hora de enfrentarse a los manifestantes, sino también disolviendo a los transeúntes, llegando a detener a alguno de ellos. Al parecer no se puede aquí. No hay libertad de expresión. Los trabajadores respondían desde el tejado del edificio lanzando todo tipo de objetos, más o menos contundentes, mientras la policía los mantuvo atrincherados hasta el final de los enfrentamientos. Variedad de métodos, algunos de ellos auténticamente espectaculares. Ahora no, bote de humo. No, cuidado, humo. Los trabajadores de Naval Gijón no pudieron apenas salir del astillero para disponer las dos barricadas previstas ante el fortísimo contingente policial que les esperaba frente a las instalaciones y que intervinieron a las primeras de cambio. De hecho, los empleados de Naval consiguieron preparar la segunda barricada mediante un curioso procedimiento. ¡Hijo puta! Hostia, no veo, tío. Por lo demás, los enfrentamientos de hoy solo se distinguieron de los de pasadas semanas por el aumento en la cantidad de elementos de agresión utilizados por uno y otro bando a la hora de convertir el Latahoyo en un campo de batalla. El astillero privado no podrá construir 26 buques para Mozambique con fondos FAD. A las 11:30 comenzaban los enfrentamientos una vez que los trabajadores quemaron un coche en la avenida de Juan Carlos I. Los trabajadores instalaron dos barricadas en la calle Mariano Pola junto a las dos puertas del astillero. ¿Salimos a alimentar eso? Yo creí que Fue precisamente desde el interior del astillero donde se produjeron los enfrentamientos con los antidisturbios que dispararon pelotas de goma y botes de humo. La confusión del momento. Se meten un pelotazo, le dejan viviendo una semana.
Un trabajador que se encontraba en el interior resultó herido a causa del impacto de una pelota de goma y fue atendido en el botiquín del astillero. Los trabajadores han recibido con pesimismo la noticia de que el Ministerio de Comercio no avalará con créditos FAD la construcción de 26 pesqueros para Mozambique, tal y como explica Cándido González, del Comité de Empresa. Prácticamente no tuvimos tiempo a valorarlo, vamos a tener una reunión el próximo lunes, aquí por la mañana, ya la teníamos decidida, pero desde luego la noticia es un problema gordo ya a la situación que tenemos en Naval Gijón, ¿no? El que no se concedan créditos FAD a la construcción de los 36 pesqueros de Mozambique, que eran donde nosotros teníamos puesta la esperanza, significa que la situación del astillero pues cada vez es más grave y más difícil de solventar. Yo no sé qué solución nos podrá dar el gobierno, pero esta que estamos teniendo aquí detrás, desde luego, no es la solución que nosotros deseamos. Los trabajadores, que el lunes se reunirán en Oviedo con la Consejería, no descartan una radicalización de sus protestas de no conseguir carga de trabajo, puesto que la operación de Isleña de navegación parece estar también lejos de concretarse. En la avenida de Juan Carlos I. Y Godofredo González. Yo creo que las movilizaciones como estas lo que significan es una conciliación del mundo del trabajo, de la sociedad en general, en defensa de los puestos de trabajo, en defensa del pleno empleo. En ese sentido, nosotros creemos que no hay por qué hablar ni de radicalidad ni de pasividad, sino que dar respuesta a los problemas tanto puntuales como a los problemas que tenemos a corto y medio plazo, ¿no? Por un futuro industrial para Asturias, más de 2.000 personas se han dado cita a las 7 de la tarde de hoy en la Plaza del Humedal, respondiendo así al llamamiento de las fuerzas sindicales. La angustiosa situación por la que pasa Naval Gijón ha sido el telón de fondo y la base para este acto reivindicativo. La presencia de los máximos representantes sindicales de todas las formaciones ha refrendado su significación. Nosotros creemos mucho más en la negociación, creemos mucho más en que es necesario el consenso, que es necesario buscar los acuerdos en la mesa de negociación, y cuando no hay soluciones, como puede ser este caso, es cuando apostamos también por la movilización. Apostamos por binomio negociación-presión y estamos ahora en la presión, en la fase de presión. Solo la uso por discrepancias con la Unión General de Trabajadores faltó a la cita de las 7 de la tarde. Del Comité de Empresa, Cándido González, valoraba la situación. Sí, hasta el momento la confirmación que tenemos es que las cosas van peor, ¿no? Yo creo que cada vez se manifiesta más la falta de compromiso de los accionistas en querer continuar con la actividad del astillero. Nos están engañando permanentemente con contrataciones que no existen, ellos siguen de vacaciones por Inglaterra, por Mozambique, por todos los países del mundo, pero solamente de vacaciones y descapitalizando la empresa. El próximo viernes va a haber una reunión del presidente Trevín, el consejero de Industria y los accionistas del Grupo Duro Felguera y el Grupo y el Grupo Orejas, y entonces en esa reunión tendrán que definir qué es lo que quieren hacer con el astillero, qué es lo que nosotros pedimos. Y si eso no se define y el próximo lunes, como está previsto a la Comisión de Futuro, que nos convoquen y nos digan qué es lo que se trató en esa reunión, pues desde luego a nosotros nos están obligando a hacer lo que no queremos, que es incrementar las movilizaciones y hacer las movilizaciones más duras para buscar una salida a nuestro futuro. Nos tememos que en el mes de junio pueda haber una quiebra por parte de la empresa, una suspensión de pagos para después presentar la quiebra en la empresa. Y si esa situación se produce, entonces sería irreversible, o sea, que no sigan tomando a broma lo que está pasando en Naval Gijón, porque puede ser muy serio. Estas declaraciones tuvieron lugar al final de los enfrentamientos que produjeron 2 heridos. Y un dato preocupante, o al menos inquietante, cada vez son mayor el número de curiosos y de jóvenes que se incorporan a los choques. Espera, no te saca más. No saca más. Este es el efecto.